Saludos y bienvenidos a este espacio. En esta ocasión vamos a compartir unos temas que son de gran relevancia para entender de mejor manera el resto del contenido del Nuevo Testamento, que es un gran complemento a lo que ya vimos en la anterior ocasión. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, Señor Todopoderoso, por la vida, por la familia, por la oportunidad de estar aquí compartiendo nuevamente tus enseñanzas. En esta nueva oportunidad te suplicamos que nos des con mucha más fortaleza el Espíritu Santo, ya que esas enseñanzas que compartiremos son de gran importancia para entender cómo vivir el día a día al estilo bíblico de los primeros cristianos, al estilo de las primeras comunidades, al estilo de Cristo Jesús, tal y como Él lo instituyó hace más de 2000 años. Bendito sea tu santo nombre, Señor, y nos entregamos a ti y nos ponemos en tus benditas manos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces en esta nueva oportunidad, destacando a un personaje que yo diría es el más protagónico del Nuevo Testamento. Me refiero al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es el autor de la gran mayoría del contenido del Nuevo Testamento. Es autor, por tanto, de varias cartas, las cuales fueron escritas por él con distintos objetivos, entre los cuales se destaca dar enseñanzas a aquellas comunidades en las cuales él no ha podido llegar. También dar correctivos a aquellas comunidades en las cuales están surgiendo diversos tipos de conflictos. Pues bien, todos esos aspectos vamos a destacarlos a continuación, comenzando por enumerar cuáles son las cartas a las cuales me refiero. Tenemos las cartas de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Vamos a ver en qué año fueron escritas, según se presume, según las investigaciones, cada una de ellas. La carta a los Romanos en el año 57. Primera y segunda de Corintios en los años 55 y 56 respectivamente. Gálatas en el año 56. Efesios, año 60. Filipenses 56, Colosenses 60, primera y segunda de Tesalonicenses, años 51, y también en el mismo año 51. Es lo que se presume, ¿no? Lo que se comprende. Mejor dicho, porque a ciencia cierta no se puede saber el momento exacto, pero en base a los testimonios, en base a lo que es la tradición de la iglesia, se puede tener una idea de las fechas aproximadas. Avanzando, la primera y segunda carta de Timoteo fueron escritas en el año 65 y 67 respectivamente. La carta a Tito en el año 65, Filemón 60 y Hebreos 70. Vamos a desarrollar todas y cada una de ellas de manera muy breve para saber qué es lo que contienen en síntesis. Empecemos por la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una carta que San Pablo escribe a la comunidad del mismo nombre, que residía en Roma, pero una comunidad a la cual Pablo todavía no ha podido tratar personalmente. Por tanto, la carta a los Romanos contiene varias enseñanzas acerca de cómo es la fe, acerca de quién es Cristo Jesús. Y también habla de aspectos como vivir en el Espíritu Santo y sobre todo cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Por otro lado, está la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es un compendio de amonestaciones, ya que los cristianos que vivían en aquella zona tenían una variedad de conflictos. Es importante leer la carta a los Gálatas para entender cómo no hay que distorsionar la fe. Un pequeño paréntesis aquí. La secta de los adventistas son el más claro ejemplo de ello. Entonces, cuando quieren combinar la ley antigua con lo nuevo que estableció Cristo Jesús. Entonces, San Pablo los corrige de manera muy clara. La carta a los Corintios, por su parte, es una comunidad, como su nombre lo indica, aquellos cristianos que vivían en Corinto, pero como quien dice, ellos eran los que más dolores de cabeza le causaban a Pablo, porque eran demasiado conflictivos, tenían muchos problemas. Había problemas de división y también la celebración eucarística, ellos la estaban distorsionando. Por tanto, San Pablo hace hincapié en cómo debe ser la auténtica celebración de la Santa Eucaristía. Y la segunda carta a los Corintios te muestra en resumen el verdadero apostolado de un cristiano. Avanzando, vamos al segundo grupo. Tenemos la carta a los Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y Filipenses. En el caso de la carta a los Tesalonicenses,
destaca varios aspectos. Primero, eso debemos grabárnoslo. La carta a los tesalonicenses es la más antigua, o mejor dicho, es el escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Eso que no se nos olvide. Habla de la resurrección de los muertos, porque en aquel tiempo los cristianos de esa comunidad estaban preocupados. ¿Qué será de aquellos hermanos cristianos que ya murieron? Porque ya los primeros cristianos, bueno, algunos de ellos ya habían partido de este mundo. La iglesia ya había tenido su tiempo, ¿no? Entonces, San Pablo hace énfasis en tener la esperanza en la resurrección a la vida eterna de aquellos hermanos. La segunda carta a los tesalonicenses, por su parte, habla de nunca bajar la guardia, porque había cristianos en esa comunidad que pensaban como que Jesús está tardando demasiado en regresar. Entonces es como que ellos ya bajaban la guardia, como que estaban tranquilos, pero por eso San Pablo les hace énfasis en nunca descuidarse, ya que no sabemos ni el día ni la hora de cuándo vendrá Cristo Jesús. La carta a los filipenses, por su parte, tiene algo muy relevante. La ciudad de Filipos es la ciudad en la cual vivían estos habitantes, estos cristianos. La ciudad de Filipos, como dato interesante que no se nos olvide tampoco, es la primera ciudad europea en recibir las enseñanzas cristianas de parte del apóstol San Pablo. Se presume que fue escrito en la cárcel por parte de San Pablo, mientras él estaba preso por causa de la fe. Y también atestigua, entre muchas otras enseñanzas, de que Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida, la mejor elección que podemos hacer. Y San Pablo dice en su carta de que todo lo demás lo considera basura. Avanzando, tenemos la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Estas dos cartas son muy parecidas en su contenido. En el caso de la carta a los Efesios, se refiere a recapitular todo en Cristo Jesús, ya que Jesús es el centro de toda nuestra vida. También da un claro ejemplo sobre cómo debe ser el matrimonio. Incluso compara el matrimonio con el amor de Cristo Jesús por la iglesia. En el caso de la carta a los Colosenses destaca un aspecto muy interesante, ya que los cristianos que vivían en ese lugar, los colosenses, comenzaron a tener ciertos problemas, llegando incluso a querer adorar a los ángeles, como si fuera el estilo romano o del paganismo, que adoraban a más de un Dios, pero obviamente no existe más de un Dios, es un solo Dios el que existe, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces San Pablo les exhorta a eso, de que Jesús es el centro, el núcleo de todo, nada de estar adorando a los ángeles o estar adorando a otras divinidades, nada de eso. Eso San Pablo les deja muy en claro. Dicho esto, vamos al tercer grupo de cartas, entre las cuales está la carta a Timoteo, Tito, Hebreos, Filemón. Vamos en el caso de las cartas a Timoteo. La primera carta de San Pablo a Timoteo habla, entre otras enseñanzas, sobre mantener intacto el depósito de la fe. Es decir, que esa fe recibida de parte de Cristo Jesús y la predicación tiene que mantenerse tal cual, debemos respetarla, no estar buscando cosas a mi conveniencia ni estar cambiándola solo porque no me gustó tal o cual asunto. Segundo aspecto de esta primera carta es que Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, como eso ya lo tenemos muy en claro. Mediador, Cristo Jesús, pero intercesión también de parte de la Virgen María y los santos. Eso que te digo ahorita es un pequeño paréntesis. Es para que entendamos el por qué San Pablo habla de eso, la mediación de Cristo Jesús ante el Padre Celestial, ya que Él es el único que está cerca del Padre, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también habla de que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Aquí los hermanos separados encontrarían un texto que no les conviene, porque ellos dicen que la iglesia no sirve para nada. Pero aquí San Pablo da testimonio claro de que la iglesia, nuestra iglesia católica obviamente, es la columna, el fundamento, y la base de la verdad. Segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, debido a su contenido, se presume que fue escrita por San Pablo cuando él ya sentía que estaba cerca su muerte. La escribió, según se presume, según la tradición de la iglesia, cuando él estaba en la cárcel, ya preso a causa de la persecución hecha por el emperador Nerón. Entonces, en esa carta se puede encontrar un cúmulo de enseñanzas que van a manera de despedida o un testamento espiritual. En este contenido también podemos ver cosas muy conmovedoras, como cuando San Pablo dice que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y ahora solo espero la corona merecida que el buen Dios a su tiempo me la sabrá otorgar. Esa manera de una despedida. Es un momento en el cual San Pablo siente que ya está cerca la hora de su muerte.
Bien, avanzando, tenemos por otro lado la carta del apóstol San Pablo a Tito. La carta a Tito es la carta más breve de todas, es la más cortita. Y entonces entre sus enseñanzas hace hincapié en mantener firme la enseñanza dada por Cristo Jesús. Mantenernos firmes en la fe adecuada. Y tenemos también como dato interesante de que la carta a los hebreos es una carta escrita por San Pablo con un objetivo muy particular, que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia y exhorta mucho el sacerdocio divino de Cristo Jesús. Obviamente, muy diferente del sacerdocio que tenían los judíos, en el cual sacrificaban a los animales. En cambio, San Pablo da testimonio de que Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, fue a la vez el autor del sacrificio por excelencia, a precio de su propia sangre para nuestra salvación. Un dato interesante de la carta a los hebreos es que probablemente fue escrita por un discípulo o aprendiz, por así decirlo, de San Pablo. Es lo que se presume según la tradición, pero obviamente siguiendo las directrices de San Pablo. Dicho esto, vamos a otro aspecto. En el Nuevo Testamento, una vez que hemos terminado con las cartas apostólicas de Pablo, ¿sí?, tenemos lo que se conoce como las cartas católicas. Católicas, ¿por qué? Porque católico significa universal. Las cartas católicas son las siguientes: Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta del apóstol Judas, San Judas. Por si acaso no es Iscariote, sino el Judas Tadeo, para que quede muy bien claro. Vamos entonces a analizar brevemente la carta a Santiago. Santiago es aquel que era parte del grupo de los 12 apóstoles, que era pariente de nuestro Señor Jesús, pariente del Señor, y también, como dato interesante, era obispo de Jerusalén. Eso que tampoco se nos olvide. Santiago era el obispo de Jerusalén. Aquí encontramos un gran cúmulo de enseñanzas. Hay de hecho 3 aspectos a destacar en la carta a Santiago. Eso que no se nos olvide tampoco. Primero, la fe y las obras van de la mano. Segundo, hay que controlar la lengua. Y tercero, hay que tener cuidado con las riquezas, porque pueden robarnos el corazón que le pertenece a Dios. Esas 3 cosas son las fundamentales de las cuales habla Santiago en su carta. También, cuando queremos aprender sobre el comportamiento de un cristiano, cosas sobre la moral profunda en estos 3 aspectos, es muy recomendado leer esta carta, la carta del apóstol Santiago. Avanzando, tenemos la primera y segunda carta de Pedro. En la primera carta encontramos cómo San Pedro hace una exhortación profunda, ya que las comunidades de aquel tiempo están viviendo la persecución por parte del imperio. Entonces, en eso incluso San Pedro da el ejemplo de Cristo Jesús, de su sacrificio, y les exhorta a las comunidades a mantenerse firmes en la fe. En el caso de la segunda carta de San Pedro, encontramos varios aspectos, como la parucía, es decir, la segunda venida del Señor Jesús. Hace hincapié en eso, en tener la esperanza. Pero también había la realidad de que muchas comunidades decían, no, es que Jesucristo está demorándose mucho en regresar. Entonces perdían la esperanza y buscaban falsos cristos, falsos profetas, es decir, empezaba ya el sectarismo. Entonces San Pedro hace hincapié en eso, en no dejarse embaucar por cualquier persona, sino seguir solamente a Cristo Jesús y esperar en Él, tarde lo que tarde, ya que solo Dios sabe el día y la hora, y siempre estar vigilantes. Sobre todo, habla también de la paciencia. Incluso toma el ejemplo de que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años para Dios. Así que Él es el dueño de todo el tiempo y toda la realidad. También en la carta de Pedro podemos encontrar una de las exhortaciones que más me gusta, que es dar testimonio de nuestra esperanza. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué creo en Dios? Dar razones de nuestra esperanza siempre cuando alguien nos lo pregunte. Avanzando, tenemos la primera y segunda y tercera carta de Juan. En la primera habla acerca de que la fe en Cristo Jesús hay que tenerla muy en claro, ya que Él es Dios y hombre verdadero, porque en aquel tiempo la comunidad a la que escribe San Juan en su primera carta era una comunidad que empezaba a dudar de que Cristo Jesús tuviera naturaleza humana, pero no, pues eso está muy mal, porque Cristo Jesús es Dios verdadero, pero a la vez es hombre verdadero, porque se encarnó en este mundo, en las entrañas purísimas de María Santísima. Un dato interesante, la primera carta de San Juan es la más larga y completa de las 3 que escribió San Juan.
Avanzando, segunda carta de Juan habla acerca de la encarnación de Cristo Jesús, haciendo hincapié en lo que ya escribió en la primera carta, de que Jesús tiene naturaleza humana también, así como divina. Y habla incluso ya tajantemente, quien quiera negar esto es considerado un anticristo, es decir, el que diga de que no, que Jesús solamente es Dios y no es hombre, o al revés. Entonces, San Juan habla claramente, el que niegue esos aspectos y fundamentos de la fe es un enemigo de la fe, valga la redundancia, un anticristo. Y la tercera carta de Juan, como dato interesante, es la más breve de todas, es cortita. Es dirigida a un personaje llamado Gallo, que era un sacerdote, en la cual habla varias enseñanzas como ser fiel a la fe recibida y acoger con mucho amor y hermandad a los cristianos que vengan de otros lugares. Es ser siempre hospitalario, siempre acoger con amor a los demás. Mucho más si son hermanos en la fe. Y por último tenemos en el Nuevo Testamento el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, que es un libro profético, el único libro profético de todo el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol San Juan, del cual estábamos hablando en este momento. Según la tradición de la Iglesia, este libro fue escrito cuando San Juan se encontraba preso en la isla de Patmos, una isla que era una prisión, mejor dicho, una isla en la cual se construyó una prisión por parte del Imperio Romano. Mientras, según se presume, era el año 90 después de Cristo y gobernaba el emperador Domiciano, el cual decretó una nueva persecución a los cristianos, ya que habían pasado muchos años después de la muerte del anterior emperador Nerón, que fue el autor de una gran persecución también. Pero, pasados los años, el emperador Domiciano se autoproclamó Dios en la tierra, obviamente las creencias paganas que tenían. Pero según los romanos, ellos no se podían proclamar divinos, sino era después de su muerte. Pero Domiciano era un soberbio, y entonces le dijo, no, mientras yo esté vivo, tienen que adorarme desde ahorita, ya como si fuera yo el único Dios. Mejor dicho, porque yo soy el único Dios, decía él. Y los que digan lo contrario, la muerte. Y eso fue lo que desató una nueva persecución en la iglesia, época en la cual vivió el apóstol San Juan. Entonces se hallaba preso en Patmos y tuvo una serie de visiones. Y como podemos leer al inicio del Apocalipsis, dice, una voz me habló y me dijo, escribe en un libro todo lo que vas a observar, incluyendo lo que ya está pasando en este momento de la visión. Entonces, en resumen, tenemos varios elementos de los cuales fue testigo en visiones el apóstol San Juan. Primero está el trono, en el capítulo 4. Tenemos el cordero, vio el cordero, que es Cristo Jesús, obviamente, en el capítulo 5. Habla también de los 7 sellos, capítulos 6 al 7. Las 7 trompetas, capítulos 8 al 11. Y también habla, al final casi del libro, de las bestias de los últimos tiempos. Obviamente es un género simbólico, la maldad, el demonio, ¿no es cierto? Entonces, habla de las bestias que observó y cómo estas son destruidas de forma definitiva por el Mesías, Cristo Jesús, el cual tendrá el triunfo definitivo. Y también al final termina hablando de la nueva Jerusalén y el reino eterno que nunca será destruido, obviamente ya en el reino de los cielos, la eternidad. En resumen, el Apocalipsis es un libro que ilumina la historia presente y nos da esperanzas también para el futuro. Es un libro que habla de esperanza, como ya lo mencioné antes, de un glorioso futuro. Tiene mucho simbolismo y también el libro del Apocalipsis es un gran tesoro para la iglesia. Porque también, hablando ya en el contexto de la realidad de aquel tiempo, los escritos que utilizaba eran un poco, como quien dice, en clave, para que el imperio romano no pudiera entender. Entonces, habla también al inicio del libro del Apocalipsis de varias comunidades, y a cada comunidad les da ciertas exhortaciones, obviamente antes de que empezara la visión como tal. Es casi al inicio del libro, por el prólogo, como quien dice. Ahí hablamos, mejor dicho, encontramos varias exhortaciones. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, es una de ellas, y así va citando varias comunidades a las cuales va dando determinadas recomendaciones y enseñanzas. Y antes de que se me vaya, retomando un poquito de las cartas católicas, me faltó hablar acerca de la carta del apóstol San Judas. En la carta del apóstol San Judas encontramos enseñanzas sobre la fidelidad, la moral, eso es muy importante y valioso, la moral de un cristiano, y también entender que el libertinaje es algo que no tiene que existir en la vida de un cristiano. Eso tiene que quedar muy en claro. La moral sobre todo. Y por último vamos a analizar brevemente sobre el contenido
de la Santa Biblia que habla, que destaca a María Santísima. Habla de la Virgen María y también destaca su rol en la salvación. Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos escritos que hablan sobre la Virgen María en el libro de Génesis, el libro de Isaías y el libro de Miqueas. En el primer caso, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, encontramos cómo después del pecado de Adán y Eva, Dios ya da una promesa que será dentro de mucho tiempo, obviamente, hasta que llegue el Mesías prometido. Y dice, de ahí que la mujer te aplastará la cabeza, dirigiéndose a la serpiente, al demonio, mientras tú trates de morderle el talón, ella te aplastará la cabeza. Es decir, la promesa de una mujer a través de la cual llegará la salvación. Siguiente libro es el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Allí encontramos la señal. He aquí que una doncella, es decir, virgen, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, el Mesías. Tercer libro del Antiguo Testamento que habla acerca de aquella mujer gloriosa que es María Santísima es el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 2. Habla de la ciudad de Belén, en la cual ha de nacer el Salvador. Y aunque no dice el nombre María, la palabra María, habla de la mujer que ha de dar a luz. Hay que entender una cosa aquí. De pronto un hermano separado o alguien que no entienda bien las escrituras puede decir, es que si dice, ella puede haber sido cualquier otra mujer, ¿por qué tiene que ser la Virgen María? Pero aquí está claro, hay que ver las palabras. No dice una mujer, dice la mujer, es decir, un título por excelencia. Cuando dice la mujer, se está refiriendo a aquello que ya habló Dios Todopoderoso en el libro de Génesis, cuando dice aquella mujer, es decir, una mujer entre todas las demás, la que te aplastará la cabeza, porque hacer eso al maligno no es algo que cualquier mujer ha hecho, sino solo María Santísima, al ser la madre del Redentor. Así que eso tiene que quedar muy en claro. Cuando en la Biblia encontramos la mujer, hace hincapié a una mujer excelente, por encima de todas las demás. Hasta ahí entonces encontramos los fundamentos de la devoción mariana en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos, para empezar, como uno de los textos más relevantes, ya que lo mencioné también en la vez anterior que compartimos en el otro video, está el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas encontramos un cúmulo de enseñanzas acerca de María Santísima, yo diría las enseñanzas de la devoción mariana por excelencia, porque habla, entre otros aspectos, de, primero, la anunciación, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Habla de la visitación, capítulo 1, 39 al 45. Habla de la oración del Magnificat, que proclamó María Santísima, en el capítulo 1, del versículo 46 al 56. Y también termina hablando del nacimiento de Cristo Jesús, en el capítulo 2, versículos del 1 al 19. Por otro lado, San Pablo en la carta a los Gálatas da testimonio de la mujer, entre comillas obviamente, relevante, la mujer por excelencia. Es de hecho el texto más antiguo, la carta a los Gálatas, que habla acerca de María Santísima. Eso tengámoslo muy en claro y que no se nos olvide. Y también tenemos el Evangelio según San Juan, cuando habla de las bodas de Caná en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y también da testimonio de que María es nuestra madre, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27, cuando Jesús a María y a Juan, que estaba al pie de la cruz, los consagra al uno como hijo y a María Santísima como su madre. Y en ese símbolo la constituye madre de toda la iglesia. Y también tenemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14, como las primeras comunidades, o mejor dicho, la primera comunidad allí en Jerusalén estaba en compañía de María Santísima, la Madre del Señor. Bien, dicho esto, y al finalizar este compartir, voy a darles las respectivas preguntas para que en casa las desarrollen. Primero, ¿cuál es el texto más antiguo del Nuevo Testamento? Segundo, ¿cuál es la primera ciudad europea en recibir las enseñanzas cristianas de San Pablo? 3. ¿Quién fue el obispo de Jerusalén? ¿Y cuáles son los 3 elementos fundamentales de su carta? 4. ¿De qué hablan los 3 libros del Antiguo Testamento sobre la Virgen María? Es decir, los 3 libros del Antiguo Testamento que nombré, ¿de qué habla cada uno de ellos haciendo alusión a María Santísima? Y 5.
¿Qué carta de San Pablo es considerada una despedida o testamento espiritual y que él escribió cuando sintió cerca la hora de su muerte? Esas preguntas las desarrollarás en tu casa, a conciencia, para que puedas retroalimentar lo que hemos compartido. Sin más que decir, vamos a entrar en un ambiente de oración para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso y bendito, te agradecemos por esta oportunidad, por este espacio. Líbranos, Señor, de la muerte, líbranos de esta enfermedad que está rondando el mundo. Líbranos sobre todo del pecado y la maldad y la muerte espiritual. Bendice a nuestros sacerdotes, bendice a nuestro párroco, el Padre José Luis, a sus colaboradores, a los padres y madres de familia de cada hogar, de cada persona que ve este video. Bendice sus corazones, bendice sus vidas, Señor bendito. Y líbranos de ser alejados de ti a causa del pecado. Danos tu santa bendición, acompáñanos. María Santísima, también pedimos tu compañía, tu intercesión. Ruega por nosotros a Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones de Dios para todos.